Hay vidas que parecen una canción, con subidas brillantes y momentos de profundo silencio que cambian para siempre el ritmo. Hoy, al cumplirse 82 años el 23 de septiembre, recordamos la de Julio Iglesias con todos sus acordes y sus sombras. En esta narración vamos a recorrer una de las piezas más dramáticas de su historia, un episodio que marcó no solo su destino, sino el de toda su familia. El día 29 de diciembre de 1981 la vida del artista dio un vuelco que nadie esperaba. Su padre, el Dr. Julio Iglesias Puga, conocido en el entorno familiar como Papuchi, fue secuestrado por ETA cuando se dirigía a su despacho en la clínica. En aquel instante Julio se encontraba grabando en Miami. Fue Isabel Preisler quien, con las noticias aún a medio formar, tuvo que comunicarle que su padre había desaparecido. Aquella llamada precipitó días de angustia que se convertirían en meses de miedo e incertidumbre. El propio Julio reaccionó con la mezcla de dolor y determinación que caracteriza a alguien que lo ha dado todo por su familia. Emitió un comunicado público pidiendo a los secuestradores que se pusieran en contacto con él o con su hermano Carlos, intentando abrir cualquier puerta que permitiera el regreso sano y salvo de Papuchi. Fueron 20 días de tensión absoluta, de esperar noticias cada hora del día, de no saber qué pasos dar ni qué pedir, y de vivir con la esperanza como único refugio. Finalmente, el desenlace llegó el 19 de enero de 1982 cuando Papuchi fue localizado y liberado en Trasmoz, en la provincia de Zaragoza. Ante los medios agradeció la intervención de las fuerzas de seguridad y expresó alivio por haber sobrevivido a una experiencia que podría haber acabado en tragedia. Durante esas semanas se habló de una exigencia económica de ETA, que llegó a cifrarse en 2.000 millones de pesetas. La familia siempre sostuvo que nunca llegaron a pagar nada, ni un solo céntimo, pese a los rumores y las informaciones cruzadas que llenaron páginas y horas de radio y televisión. Más allá del dinero, lo que quedó fue un trauma imprevisible, una herida emocional que no se cura con titulares. Los hijos de Julio e Isabel vivieron aquel episodio con la inocencia propia de la infancia convertida de repente en angustia real. Enrique, Julio José y Chabeli, entonces con 10, 8 y 6 años, no terminaban de comprender la dimensión exacta de lo que ocurría, pero sí percibían el miedo en el ambiente y la sobreprotección que llegó a rodear sus días. De un día para otro dejaron de ser niños que iban al colegio andando para convertirse en menores que necesitaban escolta y protección constante. Chabeli lo resumió más tarde. Fue un trauma. Nos pilló de sorpresa y nos cambió la vida. Además de la escolta, llegó el terror de las amenazas directas, una carta que advertía que podían secuestrar a uno de ellos, un detalle que transformó la seguridad cotidiana en una amenaza latente. La vida de la familia dio un giro drástico y, poco después, se mudaron a Miami. Para los niños fue como empezar una nueva vida en un lugar que parecía casi de película, con sol, playa y un entorno que, de alguna manera, prometía tranquilidad. Julio José recordaba cómo de un día para otro estaban en Estados Unidos y la vida parecía otra, llena de oportunidades pero también marcada por lo ocurrido. Esa mudanza buscaba proteger y aliviar, pero no borraba las huellas emocionales que el secuestro había dejado. El secuestro también cambió la vida personal de Papuchi de forma radical. Tras 40 años de matrimonio con María del Rosario, decidió separarse, una decisión que sorprendió a quienes conocían su historia familiar. No mucho tiempo después comenzó una relación con Rona Keith, una mujer 48 años más joven, que se convertiría en su último gran amor. La pareja se casó y tuvo un hijo al que llamaron James, y más tarde anunciaron la llegada de una niña, que recibiría el nombre de Ruth. La alegría por esos nuevos lazos familiares convivió con la complejidad de los cambios y con un pasado reciente que no se borra con un acta de matrimonio. Finalmente, Papuchi falleció en 2005 a los 90 años. Aquellos años posteriores al secuestro le permitieron abrir caminos distintos, pero la vida guardó también la tristeza de que no todas las nuevas etapas se vivieran con la misma intensidad ni el mismo tiempo. La historia familiar siguió su curso, con amores, rupturas, reconciliaciones y decisiones que solo quienes vivieron de cerca pueden comprender del todo. Para Julio Iglesias, aquel episodio fue una cicatriz que formó parte de una biografía ya intensa por sí misma. A lo largo de los años su figura pública, su carrera musical y su vida privada han convivido con pasiones, éxitos y momentos dolorosos que le hicieron más humano ante los ojos de millones de seguidores.
Cumplir 82 años es, en su caso, repasar una discografía imperecedera y, al mismo tiempo, reconocer las sombras que la vida impone incluso a los más grandes. Hoy, mientras recordamos aquel secuestro, también celebramos la capacidad de resistencia de una familia que supo reinventarse y seguir adelante. Las heridas no siempre se ven, pero marcan decisiones que cambian trayectorias, mudanzas que buscan seguridad y afectos que se transforman con el paso del tiempo. La historia de Julio Iglesias y de Papuchi es un recordatorio de cómo un solo suceso puede alterar para siempre una vida que, de otra manera, podría haber sido distinta. Y sin embargo, la música continuó, las canciones cruzaron frontera y la familia siguió escribiendo su propia historia, con episodios de dolor y también de ternura. Al cumplir 82 años, la figura de Julio invita a mirar no solo sus grandes éxitos, sino también las pruebas que tuvo que superar y las decisiones tomadas para proteger a quienes más quería. Esa mezcla de brillo y sombra es parte de la condición humana, y la vida de Julio Iglesias la expresa con una claridad que conmueve. Hoy recordamos el pasado con respeto, valoramos la capacidad de seguir adelante y celebramos la vida, con todas sus notas altas y bajas.